Fíjese que la Fiscalía General de la República detuvo a Gilda N., hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Esto ocurrió el día de hoy en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gilda es señalada por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el caso de agronitrogenados. La detenida fue puesta a disposición de un juez federal, quien va a definir cuál es su situación jurídica. ¿Y de qué está acusada Gilda N? Vamos a la información. Estaría relacionada con este caso que ya le adelantaba de agronitrogenados. Presuntamente habría participado en operaciones para ocultar actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita. Investigaciones de la Fiscalía General de la República señalan que Gilda N. fungió como prestanombres de una empresa y se convirtió en beneficiaria de la misma. Hoy vamos a platicar precisamente de esta captura con Raúl Olmos, periodista de investigación. Raúl, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lupita. Un gusto saludarte a ti y a tu Igualmente. audiencia. Muchas gracias. Qué gusto verte. A ver, platícanos de esta detención. ¿Desde cuándo está abierto este caso? Y bueno, pues Gilda está pues relacionada con esto, pero ¿de qué se le acusa exactamente, Raúl? ¿En qué estuvo involucrada? ¿Cuál fue el papel que jugó? Bueno, el asunto de Gilda, la hermana de Emilio Lozoya, es un asunto añejo, viene al menos desde el año 2019. Nosotros en Mexicanos contra la Corrupción publicamos desde entonces una serie de investigaciones que mostraban que Gilda había operado como una especie de prestanombres de Emilio Lozoya, y esto fue a través de una empresa establecida en las Islas Vírgenes Británicas, una empresa que sonó mucho en su momento, que es Tochos Holding. Tochos Holding es una empresa de gaveta, una empresa de papel que fue creada solamente para fines de ser utilizadas para la apertura de cuentas en Suiza. A través de esas cuentas en Suiza a nombre de Tochos Holding, transitaron millones de dólares, algunos de forma legal, pero otros ligados con casos de corrupción muy sonados en México, como el caso Odebrecht, como el caso de agronitrogenados y como otros casos que se dieron en nuestro país en años recientes. Aquí el punto sensible es que cuando la autoridad revisó quiénes eran los beneficiarios o los titulares de las cuentas a nombres de Tochos Holding, pues resulta que aparecía Gilda Lozoya como beneficiaria y como titular de esas cuentas. Entonces, eso es lo que llevó a la autoridad a vincularla, a señalarla como pues prestanombres o como beneficiaria de las transferencias ilícitas, en el caso tanto de Odebrecht como de agronitrogenados, que es en el caso que ahora Oye, y se no es la refiere única en el familiar informe de la implicada, ¿no? Fiscalía. Estuvo la mamá también, estuvo la esposa, Emilio, la hermana, en fin, pues prácticamente toda la familia. Sí, y todas tuvieron que ver precisamente con estas cuentas en Suiza y con la empresa de Tochos Holding. La esposa, la hermana, la madre de Lozoya, todos ellos, digamos de alguna forma, fueron tocados por estos transferencias de recursos. Ahora, ¿qué se hizo con esos recursos? Eso es bien relevante, porque de ahí la autoridad puede sustentar la llamada triangulación de fondos. A través de las cuentas de Tochos Holding, se compró, por ejemplo, la casa en Lomas de Bezares que habitó Emilio Lozoya. También se compró, también hubo recursos de esa cuenta para la mansión que la esposa de Lozoya adquirió en Ixtapa, una propiedad que ha sido incautada por las autoridades federales. Y también a través de esos fondos se transfirieron, a través de esa cuenta en Suiza, se transfirieron fondos para una tequilera que también estaba involucrada con la familia de Emilio Lozoya. Y finalmente, a través de esa cuenta, se transfirieron recursos a la madre de Emilio Lozoya para fines de pagos de impuestos, ¿no? Entonces, una gran cantidad de operaciones que se realizaron, estoy señalando solamente Claro. algunas de las que involucran a la familia, pero esa cuenta en Suiza, a nombre de Tochos Holding, es la parte central
que involucra a la hermana de Emilio Lozoya. Oye, ¿qué podría pasar ahora con Hilda? Sabemos lo que ha pasado con Emilio Lozoya, sabemos lo de su mamá, lo de la esposa. ¿Qué podría pasar ahora en este caso en particular? Bueno, el punto es muy delicado porque hay señalamientos desde 2013 que un banco suizo detectó que Hilda Lozoya, en aquel entonces una estudiante universitaria, aparecía como titular de Tochos Holding, pese a que carecía de ingresos que justificaran los montos manejados, y en aquel momento advirtió indicios de que la cuenta podía usarse para pagar sobornos. Eso fue lo que llevó a uno de los bancos suizos a romper relación incluso con el cliente, con Emilio Lozoya, y trasladaron los fondos a otro banco, ¿sí? De manera que el involucramiento, bueno, en ese momento Sí. incluso uno de los bancos suizos señaló a Hilda Lozoya como posible prestanombres. Todo esto viene incluso en una serie de correos electrónicos que fueron enviados a la Fiscalía General de la República, lo que antes era la PGR, y todo eso le da elementos a la autoridad para señalar de triangulación de fondos con recursos de procedencia ilícita, Sí. de triangulación, de beneficios que habría recibido y de haber fungido como prestanombres. Muy Es bien. decir, hay una serie de elementos que efectivamente involucran a la hermana como partícipe de los actos de corrupción de Emilio Lozoya. Pues Entonces, Raúl, lo que va a pasar es que seguramente se le van a fincar responsabilidades por estos ilícitos, porque hay elementos, incluso documentales, de parte de autoridades suizas. bueno, pues vamos a ver qué es lo que determina el juez, cuál es la situación jurídica. Muchas gracias, Raúl, como siempre. Muy buenas tardes. Gracias, Lupita, a ti. Hasta luego. Hasta luego.